Buen día, jóvenes. En esta ocasión vamos a resolver problemas de resistencia eléctrica. Vamos a comenzar con este ejercicio. El problema es el siguiente. Tenemos un disco de grosor T que tiene un radio B y un orificio central de radio A. Si sigma es la conductividad del disco, halle la resistencia entre el orificio y la orilla del disco y los dos lados planos del disco. Bien, entonces el sistema que tenemos es este que se nos muestra en la figura. Es un disco con un agujero de radio A. Entonces la resistencia, como depende de la geometría, la resistencia va a depender de en qué dirección la calculemos. La resistencia no es un vector, pero sí depende en este caso de, digamos, en qué sentido vamos en el sistema, porque podemos ir a lo largo o a lo ancho del sistema. Entonces eso va a cambiar el valor de la resistencia porque esta depende de las cantidades geométricas. Bien, entonces vamos a analizar el primer caso. Vamos a encontrar la resistencia cuando vamos del radio A al radio B. Pero ¿qué pasa en este caso? El cálculo de la resistencia no es tan simple porque debemos tener en cuenta que cuando nosotros vamos del radio A al radio B, o sea, del interior al exterior del disco, o sea, en la dirección radial, el área transversal va aumentando. Por esa razón, tenemos que definir una pequeña circunferencia amarilla, como lo ven acá, de grosor D de ρ. Vamos a utilizar coordenadas cilíndricas. Entonces, esta pequeña circunferencia de grosor D de ρ amarilla va a tener un grosor T y va a tener una longitud de la circunferencia igual a 2pi por ρ. Ρ es el radio de esta circunferencia amarilla. Entonces, el área transversal que comprende esta circunferencia amarilla es altura multiplicada por la circunferencia. En este caso, el área sería 2pi por ρ por T. La altura multiplicada por la longitud de la circunferencia. Ahora bien, el largo a través del cual vamos a calcular la resistencia sería el grosor del disco. En este caso, el grosor del disco es B menos A. A ese lo vamos a llamar L. Estamos definiendo estas cantidades A y L porque estas cantidades aparecen en la resistencia. Entonces, nosotros vamos a plantear el problema de la siguiente forma. Tenemos que la resistencia de un sistema depende de la geometría de este. En este caso, L, la longitud, y A es el área transversal, y sigma es la conductividad eléctrica del material, que es una característica de cada material. Entonces, en este caso, área es el área transversal, que es definida por esta región amarilla, que tiene una altura T, que es la misma altura que tiene el cilindro. Bien, entonces, definimos el diferencial D de L, porque tenemos que integrar. ¿Por qué tenemos que integrar en este caso? Porque el área no es constante. El área va variando conforme yo me alejo de la región interna. O sea, cuando yo voy del radio A al radio B, esta área amarilla, el área comprendida por esta región amarilla, va aumentando a medida voy avanzando hasta el extremo del disco. Entonces, como el área es variable, va aumentando conforme me alejo del centro. Entonces debo hacer una integración para encontrar la resistencia. Entonces por eso definimos un diferencial D de L, pero el L va en la dirección de ρ. Entonces D de L queda como D de ρ. El área sería 2pi por ρ por T. Bien, entonces resolvemos esta ecuación diferencial integrando, de manera que en el lado izquierdo me queda la integral de R y en el lado derecho me queda una integral que es un logaritmo natural. Todo lo que saqué aquí es una constante. T es el grosor del disco, es constante. Sigma es la conductividad, también es una constante. Y vamos a integrar para ρ desde A hasta B, desde el radio interno hasta el radio externo. Esta integral es muy simple.
resulta ser un logaritmo natural. Evaluado en estos límites, es el logaritmo natural de b menos a una vez que le aplicamos las leyes de los logaritmos. Entonces la resistencia queda de esta manera, expresada únicamente en cantidades geométricas, A y B y T. A, B y T son las dimensiones del disco. Como bien lo dice la definición de resistencia, esta depende únicamente de factores geométricos. Un dato interesante aquí es que la resistencia no depende de la corriente ni del potencial. No depende de la corriente que pasa por el conductor ni del potencial. Recuerden que aquí estamos calculando la resistencia sin saber tan siquiera si hay corriente atravesando este sistema. No nos interesa saber la corriente, no la necesitamos para calcular resistencia. Ahora bien, de acuerdo con la ley de Ohm, si nosotros conocemos el potencial, la diferencia de potencial, y conocemos la corriente, podemos encontrar la resistencia con la ley de Ohm, pero en este caso lo estamos haciendo de la manera directa, utilizando únicamente lo que son las propiedades geométricas. Bien. Ahora vamos a ver el otro caso. Vamos a calcular la resistencia de este sistema, pero en otra dirección. Vamos a ir de la superficie superior a la superficie inferior. O sea, desde la cara transversal superior hasta la cara transversal inferior. De manera que en este caso, nuestras cantidades van a ser diferentes. La resistencia es igual, L entre conductividad por área. En este caso, L es igual al grosor del disco. L es diferente. En el caso anterior, L era L quedaba en la dirección radial. Ahora L queda en la dirección axial, o sea, en la dirección de Z. A es el área transversal, pero esta área ahora ya no es la misma también. Esta área transversal A, que aparece aquí, es el área del grosor del disco. Esta área que estoy señalando, que es pi por b cuadrado menos a cuadrado. O sea, a esta área del orificio, al área grande de radio B, le restamos el área pequeña de radio A, y eso me da el área de la franja azul que nos queda aquí. Entonces, esta área, a diferencia del caso anterior, esta área se mantiene constante. De manera que aquí no es necesario hacer integración. Cuando el área es constante, no es necesario hacer una integral. Entonces, el problema sería bastante simple. Tengo el área definida así, de esta forma. Y L sería T, de manera que al sustituir estos valores, la resistencia nos queda de esta manera. Bastante sencillo. Es un cálculo muy sencillo. La resistencia, como ven ustedes, no sigue aquella propiedad de isotropía. La resistencia depende de en qué forma la calculemos. O sea, cuando tenemos un sistema, depende de acuerdo a la dirección en que la calculemos, la resistencia va a cambiar. Bien, de modo que si nosotros activamos una diferencia de potencial delta phi por la ley de Ohm, entonces, si nosotros conocemos la diferencia de potencial y conocemos la resistencia, podemos conocer la corriente. Y de esta fórmula de la ley de Ohm también podemos encontrar resistencia una vez conociendo la diferencia de potencial y la corriente. Pero como les mencionaba antes, la resistencia es independiente de lo que son la corriente y la diferencia de potencial. La resistencia solo depende de cantidades geométricas. O sea que no depende de la cantidad de corriente y la diferencia de potencial que se establece en el sistema. Bueno, vamos a pasar al siguiente ejercicio. En este problema tenemos un caso muy diferente, un sistema con una geometría distinta. Aquí aparecen las dimensiones, es como el segmento de un cilindro que está cortado. En este caso, el problema es el siguiente. Encuentra la resistencia presente entre las superficies curvas interna y externa del bloque que aparece en la figura. El material es de plata, para el cual la conductividad está dada por este valor, 6.7 por 10 a la 7 ohmios por metro a la menos 1. Si la misma corriente I cruza la superficie interna y externa, entonces J, que es la densidad de corriente volumétrica, queda definida de esta manera y el campo eléctrico queda definido así. Ambos, la densidad de corriente y el campo eléctrico van en la dirección de ρ. Estos datos ya están dados en el problema.
De manera que el cálculo de la resistencia lo vamos a hacer utilizando otro método, no el anterior, que fue directamente la relación entre resistencia y cantidades geométricas. Entonces, como ven en la figura, la corriente fluye de la parte interna a la externa en la dirección radial, en la dirección de ρ. En este sistema nosotros tenemos un radio interno que es R sub A, 0.2 metros, y un radio externo, R sub B igual a 3 metros. El grosor de este sistema es de 0.05 metros. Y el ángulo comprendido por el sistema es de 5 grados, pero estos 5 grados vamos a tener que expresarlos en radianes. Bueno, entonces vamos a ver. No podemos calcular R directamente a partir de esta fórmula, porque no podríamos hacerlo, pero lo vamos a hacer utilizando la información que se nos brinda. Entonces, como ya vimos en la clase, una relación entre resistencia y capacitancia, hay una relación entre resistencia y capacitancia, pero en este caso solo vamos a hacer uso de la relación entre resistencia con lo que es el campo eléctrico. Quedaría expresado de esta forma. Entonces, 1 entre R es igual a una razón. Esta integral de superficie y una integral de línea del campo eléctrico. Entonces, el inverso de 1 entre R es R. Como lo que quiero calcular es la resistencia, entonces lo expresamos de esta forma. Como el campo eléctrico ya se nos da en el ejercicio, ya podemos sustituir acá en esta expresión para encontrar la resistencia. No sin antes recordar, ¿verdad?, que el ángulo está en grados y lo tenemos que expresar en radianes. En radianes nos da este valor. Ahora bien, sustituimos el campo. Aquí hacemos una integral de línea y una de superficie en el denominador. Esta es la conductividad eléctrica. Bien, este diferencial de línea sería un diferencial de línea que va en la dirección del campo, o sea, en la dirección de la corriente. Vamos de adentro hacia afuera. Y en la superficie vamos a integrar en una superficie cuyo vector va en la dirección, el D de A, tendría que apuntar en la dirección de J, o sea, en la dirección de ρ, en la dirección radial. Entonces, sustituyendo el campo en el numerador, el campo eléctrico va en ρ, el D de S es D de ρ en ρ, el D de A es ρ de d phi de dz en la dirección de ρ, y este es el campo eléctrico. En ambas integrales aparece el campo eléctrico. Los límites de integración, en el caso de la integral de arriba, en el numerador, vamos de la placa positiva a la negativa, o sea, de la placa inferior a la exterior. Recuerden que la placa inferior está a un potencial más alto porque la corriente va de aquí a la parte externa. Y en la parte inferior integramos en una superficie. Esta superficie en la que integramos es una superficie transversal aquí, o sea, sería el alto, 0.05, multiplicado por la longitud de arco. En este caso, iríamos en phi de 0 a este ángulo, en radianes, y en z de 0 a 0.05 metros. Estas integrales son definidas, son fáciles de resolver. Al resolverlas nos da esto. Son valores numéricos, de manera que la resistencia tiene un valor numérico igual a esto. 1.01 por 10 a la menos 5 ohmios es la unidad de la resistencia eléctrica. Bien, pues así es como hemos calculado la resistencia para este problema. De una manera bastante sencilla. Ahora vamos a ver una variante de este ejercicio. ¿Qué pasa si no nos dieran el valor del campo eléctrico y la densidad de corriente? Tendríamos en este caso que calcular la resistencia de una manera directa, haciendo uso únicamente de las cantidades geométricas del sistema. Entonces, para ello vamos a hacer uso de lo que es una integración para encontrar resistencia. Aquí tenemos el sistema, que es como una sección de un cilindro. Tengo una franja en amarillo. Esta franja la utilizo porque aquí voy a definir un área transversal. Recuerden que la resistencia la voy a calcular del radio interno al radio externo, suponiendo que la corriente va en este sentido. Entonces, esta región amarilla me define un área. El área de esta región sería altura por la longitud de arco.
La altura, que es 0.05, multiplicada por la longitud de arco de esta pequeña sección amarilla, me da esta área. Cuando yo voy del radio interno al externo, ¿qué le pasa al área amarilla? El área va aumentando de tamaño a medida que me voy alejando, entonces el área es variable. Por esa razón tenemos que hacer una integración para calcular la resistencia. Bueno, entonces esta región amarilla tiene un grosor D de ρ. D de ρ. La altura es constante, 0.05 metros, y aquí aparecen los dos radios. Entonces, vamos a hacer la integración para obtener la resistencia. La resistencia se define como, en términos de cantidades geométricas, como L entre la conductividad por el área transversal. Entonces, L en este caso correspondería a ρ, a una distancia en ρ. Como lo ven acá, el L lo vamos a definir como un diferencial de dl y va a ser un d de ρ. El área transversal va a ser la altura multiplicada por la longitud de arco. Altura, que le vamos a llamar T, multiplicada por la longitud de arco. Entonces, S es longitud de arco, es R por teta, pero como estoy usando coordenadas cilíndricas, R es ρ y teta es phi. Y T es la altura. Este es el área de esa región amarilla, transversal. Entonces, el ángulo phi va de 0 a 0.087 radianes. De manera que el área, esa área de la región amarilla, yo la puedo escribir así. Sustituyendo el ángulo, porque este ángulo va a ser constante, entonces el área me queda expresada en términos de ρ y t. Aquí la variable es ρ. T es una constante porque es la altura de ese pequeño sistema. Entonces integro ambos lados de esta ecuación. Aquí me va a quedar una integral que es un logaritmo natural. Saco todo lo que es constante. La conductividad es constante. T es una constante que es la altura. Y resuelvo la integral que es un logaritmo natural. De manera que al sustituir los valores numéricos nos produce este valor. Y aquí llegamos a la conclusión de que hemos obtenido el mismo resultado que anteriormente obtuvimos, pero haciendo uso de otro método. Aquí utilizamos el método de la resistencia en función de las cantidades geométricas, y en el anterior usamos el campo eléctrico para obtener resistencia. O sea, hay muchas formas de obtener la resistencia, no solamente una. Pero lo que cabe destacar aquí es que la resistencia solo va a depender de la geometría, no depende de cuánta corriente fluye por el sistema, ni de qué diferencia de potencial hay, solo de la geometría del sistema. Entonces, con esto hemos llegado al final de esta pequeña sesión de problemas resueltos.